Iniciativa de 3 centros de Claxo, Riosal, PIMSA y FISIP. Y vamos a debatir sobre el tema de movimientos populares y conflictos socios políticos en nuestra América. Nada menos que este tema tan importante en la situación en que estamos, y no me voy a extender en función de que podamos tener todo el tiempo para escuchar los debates. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al doctor y profesor Pablo Omaro, en nombre de Claxo. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente quería dar un saludo digamos, bienvenida a esta actividad, transmitir un saludo también de nuestra directora ejecutiva, digamos, Karina Batiani, que no pudo estar presente, pero también un poco, además de saludarles a todas ustedes, a las 4 panelistas, estamos esperando que venga una cuarta panelista, y a quienes están aquí también, por supuesto, decir que esto es parte de una política que nos dimos en Claxo hace mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos 4 o 5 meses, es que Claxo sea un espacio que nuclee actividades de, digamos, reflexión, de análisis, debate y también, ¿por qué no?, intervención y resistencia ante la coyuntura que estamos viviendo en América Latina, en varios países latinoamericanos y caribeños, pero sobre todo en Argentina. Entonces, estamos abiertos a propuestas que los centros miembros puedan acercar, como bien, digamos, Beatriz dijo. Aquí hay 3 centros miembros que están participando, que están proponiendo. Entiendo también que esta es la primera actividad de un ciclo más amplio, al menos así es como nos las propusieron. Y por supuesto, entonces, decir que estamos abiertos en Claxo para, desde la virtualidad o la presencialidad, ser, como decía, un espacio colectivo que pueda profundizar análisis, reflexiones, interpretaciones, pero también que pueda intervenir directamente desde una producción intelectual, académica, cultural, en esta disputa política, pero también en esta disputa por el sentido y en esta batalla cultural o disputa por las ideas que creo que es muy necesaria dar en Argentina y, vuelvo a decir, también en la región. Así que saludarles, darles una bienvenida, decirles que esta, sin duda, que es la casa de todos y todas, y es la casa de los centros miembros de la Red Claxo, digamos, Argentina, y un poco afirmar que este espacio está disponible para todas y todas. No sé si hay como un eco, como una cosa, pero bueno, perdón que estamos en vivo, pero no, veo que hay como un eco o algo así, pero seguramente se va pronto. Entonces, eso simplemente, y ahora sé que va a hablar justamente un poco, digamos, representando la densidad y la potencia y la capacidad de la red de centros miembros Claxo Argentina, quien, digamos, representa a esos centros miembros, seguramente Beatriz ahora la va a presentar. Bienvenidos, muchas gracias y un excelente debate. Sí, ahora tenemos el placer de escuchar un saludo de la doctora Graciela Castro, que es nuestra representante, la representante de Argentina en el Comité Ejecutivo de Claxo. Así que, Graciela, un placer tenerte con nosotros, aunque sea un poco de lejos. Te pasamos la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Como infiero que no todos me conocen, no soy famosa. Mi nombre es Graciela Castro. Nuestro centro está en la Universidad Nacional de San Luis y desde el año 2002 que se realizó la asamblea en México, tuve el honor que los centros de Argentina pensaran que yo podía representarlos en el comité directivo. Y para mí es muy grato estar acá en la apertura de esta actividad, no solo por el significado que implica encontrarnos, debatir y, como decía Pablo, en este tiempo tan especial, tan aciago, digo yo, que estamos atravesando en particular en Argentina, y que se brinden estos espacios de debate, sin duda que son muy importantes, pero también quería estar por el afecto que me une a los centros que organizan esto. Lo personalizo en la presencia de Beatriz, también de Nicolás, de Julio, de María Celia, que no la estoy viendo, pero seguramente ya se incorporará. Queridos amigos y amigas con las cuales desde hace mucho tiempo venimos compartiendo actividades en Claxo. No me quiero extender, sino simplemente decir que
acuerdo totalmente en estos espacios de debate porque sin duda alguna es lo que vengo expresando muy sencillamente tanto en el ámbito de mi universidad como lo he señalado en el comité directivo. Me parece que son momentos donde quienes adherimos a el progresismo, a los movimientos nacionales y populares de izquierda, tenemos que replantearnos qué es lo que ha sucedido para que llegáramos en esta instancia, pero no solamente con un sentido de autocrítica, sino quizá para repensar estrategias y poder elaborar proyectos colectivos. Es posible, sin duda, que hayamos cometido algunos errores hacia el interior de los ámbitos en los cuales nos desarrollamos, fundamentalmente los académicos, pero también que estos espacios deben permitir sumar a los movimientos populares, a los sindicatos, a quienes trabajan en las políticas públicas. Y estos espacios de debate, de construcción de conocimiento, sin duda, nos permiten conocer, comprender, informarnos y sobre todo vincularnos entre nosotros. Yo estoy un poco lejos, vivo orgullosamente, como saben, en Claxo, en el interior del país. Amo mi provincia y como todos estamos en las actividades previas para la marcha del 23, que auguramos y deseamos sea multitudinaria en todas las universidades del país. Por mi función como representante de los centros Claxo, ayer emitimos un comunicado de los centros Claxo con relación a la situación de las universidades y el comité directivo de Claxo también hizo propio este comunicado. Dado que el presidente del CIM actualmente es el rector de mi universidad, entonces yo se lo he compartido al contador Morinigo y él lo llevará al CIM como una manera de mostrar que también desde estas instancias académicas estamos compenetrados de la lucha. Y finalizo con esto. En diciembre, cuando comenzamos un poco estas actividades, tras el triunfo de Milei, Karina Batiani señaló esto, que Claxo sería el espacio de resistencia. Una de esas actividades compartimos con Beatriz y Pablo lo reafirmaba, así es que no dudo que estas actividades y otras más que ojalá se sucedan desde todos los centros, nos permitan tratar de salir de esta encerrona, porque sin lugar a dudas, yo soy optimista, creo que lo vamos a lograr con mucho esfuerzo, con mucha formación y con mucho involucramiento. Les envío un fuerte abrazo a todas y a todas, muchos éxitos en esta actividad y lamento no poder continuar en todo el desarrollo porque tengo actividades en la maestría que dirijo, pero como siempre digo, desde mi función estoy dispuesta a colaborar en lo que crean apropiado. Un gran abrazo para todas y a todos y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a Pablo Gomaro, muchas gracias Graciela Castro, y muy oportuno justamente traer la actividad del 23, la marcha del 23 del martes próximo en defensa de nuestras universidades públicas, con toda la argumentación que nos ha dado Graciela. Bueno, un saludo a lo lejos, de nuevo para Graciela Castro, y vamos a empezar entonces con las panelistas de esta actividad en concreto. La primera va a ser Marina Ampudia, en nombre de Riosal, antropóloga, posgrado en educación y autora de numerosos libros y artículos sobre movimientos sociales y educación popular. Profesora e investigadora de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Coordinadora del programa PIMSEP, programa de movimientos sociales y educación popular.
Bueno, le pasamos la palabra a Marina entonces. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer esta invitación y esta acción que estamos llevando adelante en los marcos del Claxo, justamente sobre diálogo sobre movimiento popular y conflicto social en escenarios de revisión y reafirmación del modelo de sociedad de mercado que se sostiene en una utopía antropológica, ¿sí?, de un mundo moral y social compuestos de puros individuos absolutamente autónomos y soberanos amos de sí mismos, como lo decía Rosa Martínez. Resaltamos la importancia de estos espacios de diálogo tendientes a propiciar, como comentaba recién Graciela Castro en la apertura, a la reflexión, a fortalecer lazos, redes y acciones solidarias, colectivas, sobre todo en escenarios de voracidad del capital de mercado, neoliberal, conservador, que se declara siempre y hoy contra el trabajo, en contra de un ethos, de un modo de ser y estar, colectivo en perspectiva de género, de derechos, intercultural, latinoamericano. Me propongo compartir experiencias, estrategias del movimiento popular en escenarios de conflicto social a partir de propuestas educativas impulsadas por el movimiento popular y sindical desde y en el campo de la educación popular. Comprendida esta en América Latina y especialmente en la Argentina a partir de una doble tradición. Por una parte, planteada por el movimiento obrero desde sus orígenes, que remite a la necesidad y decisión de asumir su propia formación y capacitación, creando ámbitos educativos, tales como las escuelas populares, centros de formación, impulsados por los trabajadores y las trabajadoras anarquistas, socialistas, comunistas y sindicalistas revolucionarias desde fines del siglo XIX. Esta tradición se expresó en la creación de escuelas para niños, jóvenes y adultos y adultas, las que en poco tiempo se constituyeron en alternativas autogestionarias y de clase frente a la educación propuesta por el sistema capitalista. Ejemplo de ello fueron centenares de escuelas racionalistas, universidades obreras, por ejemplo las denominadas universidades populares de principios del siglo XX e incluso la Universidad Obrera Argentina de 1931. Esta tradición de incumbencia de las y los trabajadores en el campo educativo continuó en los años del peronismo, cuando las políticas públicas de aquellos años dieron cuenta de ella al crear un campo de educación y trabajo, en el que las y los obreros no solo fueron protagonistas conforme a sus intereses, sino que también lograron que las instancias formativas integrales, saberes técnicos, políticos y de organización social, abarcaran desde escuelas fábricas para los más jóvenes hasta una universidad obrera nacional creada en 1948 y abierta en 1953, que los habilitaba en igualdad de derechos a cursar en ellas sus estudios superiores de ingeniería. Pero por otra parte, era la primera parte, por otra parte, ya en los años 60, una vigorosa perspectiva latinoamericanista va a nutrir la tradición de la educación popular con el aporte de nuevas prácticas y conceptualizaciones expresadas, simbolizadas en la figura de Paulo Freire. Durante estos años, la educación popular fue parte de los procesos de resistencia contra las dictaduras en el continente. Educar para la libertad y sostener la politicidad del compromiso en la educación como parte integral de los procesos de organización social en América Latina fueron algunas de las claves de esta etapa. La educación entonces popular se refugió en estos tiempos en la periferia del sistema educativo. Incluso denunció su función social, reproductora de valores y necesidades propias de los intereses del capital, más que de las clases trabajadoras. De allí que las organizaciones populares de base asumieron como propios los procesos de alfabetización de jóvenes y adultos, quedando el Estado en un rol sistémico con programas desarrollistas focalizados según los enfoques impuestos por los organismos internacionales. Varios años después, y con los efectos del terrorismo de Estado, especialmente las dictaduras militares del Cono Sur,
y la instauración de las democracias neoliberales, la educación popular se constituye nuevamente en la Argentina y gran parte de América Latina en baluarte de la resistencia frente a las reformas educativas managerialistas que cubrían el continente. Entre ellas, en el caso argentino, reforma educativa, ley de transferencia educativa, no sé si se recuerdan, ley de educación superior, ¿no? Descentralización por un lado, planteos de pérdida de autonomía de la universidad, recortes presupuestarios, y por allí, por el 2001, gobierno de la Alianza, recortes del Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿No? Parece que uno escuchara, ve y vuelve a reeditar, ¿no? Con el protagonismo de los movimientos sociales, movimiento de los sin tierras de MST en Brasil, las empresas recuperadas, el MENER en la Argentina, el espacio que las nuclearía, o las experiencias educativas campesinas de pueblos originarios, por pedidos de escuelas de educación popular y educación propia en México y Bolivia, entre otras, fue reivindicada la iniciativa de crear escuelas populares autogestionadas, conforme a los intereses y a la tradición histórica de las y los trabajadores, además de reclamar al Estado que asumiera la responsabilidad de garantizar el funcionamiento democrático del conjunto del sistema educativo. En suma, tomar la educación en nuestras manos fue la consigna elegida por los movimientos populares para dar cuenta del protagonismo de un nuevo informal movimiento político-pedagógico expresado, en este caso, en la experiencia que retomo para analizar en proceso y en ciclos los bachilleratos populares, que aspiraba a construir otra escuela posible, luego de que la tormenta neoliberal cubriera con exclusión y pobreza casi la totalidad del continente latinoamericano. Desde estas organizaciones se asumió la educación popular incorporando las reivindicaciones históricas, el derecho a la acreditación, ya que bajo los nuevos tiempos la población excluida de la educación de adultos llega a millones, 14 millones de jóvenes de 15 años y más por fuera del sistema educativo, constituyéndose la creación de escuelas en una nueva estrategia ante la exclusión educativa a la vez de aportar la organización de las clases populares. Ocupación, mundo del trabajo, esta imagen que algunas referentes intelectuales han planteado este pasaje, ¿no? En esta imagen del pasaje del mundo salarial fabril al mundo popular urbano, el crecimiento de la desocupación, nuevas espacialidades, nuevos espacios de construcción de identidad colectiva, del trabajo, también sufría los embates en la escuela. Iban quedando 14 millones de jóvenes de 15 años y más por fuera del sistema educativo. Diversos grupos sociales van a participar de estas experiencias, de impulsar esta otra escuela, de esta experiencia de los bachilleratos populares. Estos colectivos, por lo general, pertenecían a sectores medios universitarios, graduados, profesores y estudiantes de universidades públicas nacionales junto a organizaciones sociales de diferentes territorialidades, van a confluir en este proceso activo y dinámico desde abajo, que va a ser planteo, en el que no solo se interpeló a las tradicionales instituciones educativas, escuelas, universidades, sino que también se asumieron y redefinieron en la práctica y en la reflexión nuevas formas y caminos desde la educación popular. Un campo también que va a interesar, una práctica que va a interpelar a la vez o va a generar un desafío en el propio campo de la educación. De esta manera, los movimientos sociales reafirman esta inédita decisión que ligaba por primera vez la educación popular freiriana con la decisión de crear y gestionar escuelas. Y acá aparece otro legado de Freire, y también lo reedita el MST de Brasil, cuando plantean crear escuelas si el Estado no las provee, ocuparlas si no da cuenta de una perspectiva emancipadora, y exigirles que los recursos públicos se plasmen en la apertura de nuevas escuelas en aquellas regiones que no las tienen, o que no satisfacen las demandas de la comunidad. De eso se trata la práctica de nuestros movimientos, en ese movimiento Sin Tierra en Brasil.
También la apropiación del legado de Paulo Freire está presente, proveniente especialmente de sus años en la gestión al frente de la cartera educativa por el Partido de los Trabajadores en el municipio de San Pablo. Asumir las escuelas, decía Freire, como organizaciones sociales de las clases populares e incluso con una recreación aún más desafiante, crear escuelas desde y por los movimientos populares con derechos a la acreditación y otorgamiento de títulos. Estos desafíos y renovados conceptos que estrechaban vínculos entre escuela y educación pública popular fueron desarrollados oportunamente por el propio Freire, no solo al proponer la articulación con las iniciativas ya existentes en los territorios de las organizaciones sociales, sino también por redefinir y renovar conceptualmente el campo propio de la educación popular. La creación de escuelas, profesorados, universidades públicas populares a lo largo y a lo ancho de América Latina es la evidencia empírica de este complejo proceso que a la vez expresa los crecientes niveles de expulsión y desigualdad de esos momentos. Esta experiencia, ¿sí?, de los bachilleratos populares la podemos analizar podemos también analizarlas en términos procesuales en diferentes fases de la acción colectiva, que han tenido distintos momentos, ¿no? Distintas, nuevamente diciendo, fases de visibilidad y latencia, ¿no? Estas experiencias surgen al calor de la resistencia popular del 2001 y el 2002, más, ¿no? Uno podría tomar como momento de insurrección, ¿no? Insurrección espontánea, el 19 y el 20 de diciembre, pero veníamos ya desde la década del 90 con huelgas, movilizaciones, acciones mismas de la CTA, la creación de la FRENAPO, la CETERA, la Carpa Blanca, 1994, 1993, no, 1997, 2004, 2003, ¿no? Si no, corrijan. 2013 se levanta. ¿Sí? Bueno, expresan, ¿no?, ese momento del alza del campo de lo popular. Allí surgen los bachilleratos populares, ¿no? Movimientos populares y organizaciones sociales territoriales y empresas recuperadas toman esta experiencia y las primeras, podríamos ver la primera fase, 2004-2007, son las primeras acciones colectivas de protesta, que consisten en movilizaciones dirigidas a los distintos ministerios de educación del ámbito nacional, provincial y la ciudad de Buenos Aires. De este modo se logra ensamblar un diálogo, interlocución no exenta de conflictos con los funcionarios políticos de estos organismos. Sin embargo, el repertorio de acciones se fue ampliando a medida que los planes de lucha se iban radicalizando para la obtención de las demandas por la oficialización de los títulos, porque se llamaban títulos, ¿no?, que era el planteo del reconocimiento de estas experiencias educativas, que las impulsaban movimientos, organizaciones sociales, territoriales, colectivos de docentes, y se iban en ese escenario radicalizando. A la vez que se pedían becas para los estudiantes, salarios para los educadores y el financiamiento integral de las experiencias. A las movilizaciones se sumaron clases públicas, cortes de calles, escraches a los ministerios de Educación Nacional, ¿no?, esa forma escrache que hijos, ¿sí?, en esos periodos también de movimiento de ustedes en la calle, coloca, ¿sí?, como también otra forma de protesta inmediata, cercana, va a ser tomada también por estas experiencias de los bachilleratos populares. Bien. Esto va a tener van a ser scratches al Ministerio de Educación, como decía, y de la ciudad de Buenos Aires en la inauguración de la Feria del Libro, entre otras acciones de protesta, algunas de las cuales van a lograr una importante repercusión en los medios de comunicación y en el conjunto del campo educativo, transformando a los bachilleratos populares y su espacio en un espacio reconocido
por sus particularidades y además sus formas de acción, no solamente por la particularidad de la forma organizativa de la escuela, esto de entender a la escuela como organización social, democrática, participativa, con una gestión participativa, donde la asamblea es el dispositivo cotidiano. Las formas, ¿sí?, de la acción, de la protesta, ese repertorio, ¿sí?, es lo que hace su particularidad también. Luego pasamos a otro ciclo, que es el 2008-2011, a partir de la oficialización, ¿no? Se oficializan, son reconocidos algunos bachilleratos populares, y esto es posible, hace posible el nacimiento de una etapa de los bachilleratos, que se caracteriza por el crecimiento del ciclo de protesta y por el surgimiento de numerosos nuevos bachilleratos populares. Por un lado, la oficialización cambia la estructura de oportunidades políticas para impulsar espacios de educación popular, a la vez que se expande la experiencia, se van a crear muchos más bachilleratos populares. Al día de hoy son más de 300 bachilleratos populares que existen en toda la Argentina. 2012-2024 es un proceso donde, si bien se sigue abriendo bachilleratos populares, se siguen creando, se analiza también como un momento de latencia, producto de este momento de oficialización a la vez de creación, si bien se expandieron, de creación, de respuesta desde el Estado, de programas fines, ¿sí?, que es el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, que es un programa a nivel nacional, en algunos lugares se aplica más, en otros menos, y esto queda vinculado a la educación de jóvenes y adultos y comienza de algún modo a presentar el Estado como alternativa para la educación de jóvenes y adultos ese tramo educativo, ¿no?, generando conflictos con los bachilleratos populares, a la vez que muchos movimientos populares lo van a tomar a los fines y el planteo va a ser en cada fines un bachillerato popular, pero redefine el escenario planteando esta idea de latencia. Paso al final. A 2 décadas ya de su creación, los bachilleratos populares continúan siendo, como decíamos recién, una experiencia democratizadora en el terreno de la educación. Incluso, muy a pesar de las particularidades individuales de quienes las protagonizan, de la orientación de las organizaciones que los crean, e incluso del lugar que cada movimiento le asigna. Estas escuelas no surgieron como iniciativas que realizaron una experiencia de laboratorio en los movimientos sociales o voluntades individuales aisladas. Fueron la expresión de la estrategia de una parte de nuestro pueblo asolado por la prédica y los efectos devastadores del neoliberalismo tecnocrático, y por la decisión política de colectivos educativos provenientes mayormente de universidades públicas y de movimientos populares emergentes que desde fines de los 90 asumieron la resistencia y la creación de alternativas pedagógicas y populares en el campo de la educación popular. Hoy, ¿sí?, se han sumado ya desde el 2016 a esta parte los sindicatos a la apertura, sindicatos docentes, a la apertura de bachilleratos populares, redefiniéndose como sindicatos territorializados. Es decir, le suman a las luchas reivindicativas laborales, ¿sí?, prácticas y acciones de construcción de poder popular territorial en y desde sus organizaciones sindicales. Es el caso del Movimiento Pedagógico de Liberación, en Monte Carlo, Misiones, es el caso del Sindicato Único de Tierra del Fuego, que han impulsado en las 3 ciudades, en el caso de Tierra del Fuego, 3 bachilleratos populares, ¿sí?, con varios anexos y aulas de trabajo conjunto, y siendo reconocidos por el Estado, y acá está la particularidad en cada región, producto también de la acumulación de los bachilleratos en estos ya 26 años, porque tienen periodos de acumulación originaria, que va de 1998 al 2001, 2002, de sus equipos, en sus inicios, han sido reconocidos por la política pública, por el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, porque la relación de fuerzas es distinta, lo impulsa un sindicato, y hay una oportunidad política allí dada por eso y por quienes gobiernan a partir del 2019, de instalarlos como, reconocerlos como una modalidad más dentro del sistema educativo. También en Misiones van a ser reconocidos, y en el caso de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires,
ha habido, en realidad hace muchos años que no avanzan los reconocimientos de otros bachilleratos populares que van a surgir en esa segunda etapa. Bueno, quería cerrar con esta frase. La historia no se acabó, sigue viva y es de lucha. Las clases sociales no se acabaron, están ahí, manifestándose en las calles del mundo entero. La explotación no terminó, ni los hechos son irreversibles. Tenemos que comprender que la lucha de los pueblos atraviesan etapas diferentes y en esas etapas tienen dificultades diferentes. Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Gracias. Y disculpas por todo, que vamos teniendo que poner un poco de horario porque Sí. tenemos horario acá dentro de Claxo que es bastante estricto y por eso estamos apurando un poquito. Bueno, celebramos que llegó María Estella, hoy María Estella, la vamos a dejar descansar un ratito y le vamos a dar la palabra entonces a Gabriela Rossinelli de FISIP. Ella es socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, investigadora de FISIP, coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial. Todo tuyo. Un saludo a todas y a todos los que están aquí presentes y a los que están conectados y bueno, celebrar este espacio que se ha propiciado entre los 3 centros miembros y Claxo, que nos da la oportunidad de reunirnos y tratar de pensar, de reflexionar, de debatir acerca de nuestra situación actual en Argentina y sobre todo del rol de los movimientos sociales en esta, bueno, en esta coyuntura tan particular y me parece a mí que de profundas consecuencias para el futuro, ¿no? Como que hay un punto de inflexión y se está reconfigurando el país de acá en adelante. Retomando por ahí la frase de Freire que decía la compañera, me parece que es importante reflexionar sobre la situación actual y la conflictividad y la acción social de los movimientos sociales, de la clase trabajadora, en un momento en que pareciera que un presidente ultra neoliberal, ya no sé ni cómo llamarlo, asumió prometiendo un ajuste mayor incluso al que piden los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y a pesar de eso ha logrado el apoyo, por lo menos electoral, ¿no? Y pareciera que todavía conserva cierta imagen positiva, aunque el ajuste ya se está haciendo sentir de forma salvaje y por lo tanto son muchas las víctimas de este ajuste, ¿no? Pero estas víctimas se han articulado y han empezado a resistir. Estamos en la actualidad, somos el país con mayor inflación del mundo, ¿no? Tenemos casi un 300% de inflación interanual, un 25% de inflación en diciembre, un 20% de inflación en enero, un 13% en febrero, un 11% ahora en marzo. El gobierno lo presenta esto como que está controlando la inflación, aunque es una inflación delirante, elevadísima, pero sabemos que la forma de controlar esa inflación va a ser con ajuste fiscal, con postergar gastos, entre esos los del presupuesto de las universidades públicas, y por eso va a haber una gran movilización, esperemos, el próximo martes 23, en defensa de la educación pública y de este ataque terrible que está sufriendo la educación pública. Pero no es solamente la educación pública, es la salud, es la vivienda, es la obra pública, todos los gastos que el Estado tiene que solventar y que son derechos conquistados a lo largo de generaciones por las clases trabajadoras de este país. Este gobierno está atacando esas conquistas, esos derechos, y lo está haciendo de forma despiadada, ¿no? Sin ninguna negociación, sin ninguna contemplación. Por lo tanto, esa es una de sus formas de contener esta inflación delirante. La otra es con la caída de la actividad, con la recesión. Los datos sobre la capacidad instalada en las industrias
dan un 57% en febrero contra un 65% en febrero del año pasado, o sea que es en base a la recesión. Ya estamos viendo pymes que cierran, que dejan trabajadores sin empleo, estamos viendo comercios, ¿no?, que están cerrando por falta de clientes, de ventas, y a su vez, incluso hasta porque no pueden pagar las tarifas de los servicios públicos que recién ahora están empezando a llegar, y con aumentos desorbitantes. Y por otro lado, controlan la otra forma que está encontrando el gobierno de controlar, o que aspira a controlar la inflación, es a través de controlar el tipo de cambio, ¿no? Aunque sabemos que ya están las pujas por devaluar de los sectores agroexportadores, así que habrá que ver cómo resulta esa partida, pero seguramente van a presionar para poder liquidar la cosecha y demás por un tipo de cambio más competitivo. Pero bueno, a través de estas tres patas, el ajuste fiscal, la recesión y el control de cambio, el gobierno pretende mostrar como positivo que baja la inflación, cuando sabemos que eso a su vez es más dolor hacia las clases trabajadoras, porque se está generando desempleo, se están bajando las jubilaciones, ha caído el nivel del salario, el nivel de las jubilaciones. Es un ataque directo contra las clases trabajadoras, es un intento o un nuevo intento por subordinar a las clases trabajadoras de este país, por bajar el salario. Detrás del gobierno están los grandes grupos económicos locales y transnacionales, el capital financiero internacional, no hay duda, que se han unido en los negocios de los hidrocarburos y en los negocios financieros. Y bueno, por lo tanto, ante este contexto, este panorama que he tratado de sintetizar muy brevemente, pero que por lo menos los que estamos acá lo estamos padeciendo en nuestra vida cotidiana, vemos también que la resistencia estuvo desde el primer momento, ¿no? Lo vimos el 20 de diciembre, cuando pretendieron aplicar el protocolo en la marcha conmemorativa del 20 de diciembre del 2001, y en el cacerolazo de esa misma noche, cuando el gobierno presentó su decreto de necesidad y urgencia. O sea que no es que no ha habido resistencia, no es que hay apatía, que no pasa nada, aunque siempre está la necesidad de que esto sea mayor, ¿no?, que haya una respuesta a la altura del ataque que está llevando adelante el gobierno. Pero vuelvo a decir, desde el propio 20 de diciembre ya hubo movilizaciones, sobre todo esa noche, ¿no?, con los cacerolazos. Después estuvo la movilización a la que convocó la CGT. En febrero los movimientos sociales, los movimientos de los trabajadores desocupados cortaron varios accesos a la ciudad de Buenos Aires. El 8 de marzo hubo una gran movilización de las mujeres. El 24 de marzo, cuando fue el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, fue una movilización sumamente masiva. En todas estas movilizaciones hubo unidad de acción, ¿no? Incluso ahora estamos hasta sorprendidos que en la próxima marcha en defensa de la educación pública va a participar la CGT, ¿no? Como que hay unidad en la acción de distintas organizaciones sociales que parecían que por lo menos hacia décadas veía esta posibilidad de hacer acciones conjuntas, pero siempre pareciera que todo esto el gobierno no produce los cambios que aspiramos a producir para revertir este ataque directo que se está haciendo a las condiciones de vida de las clases trabajadoras. También se han movilizado los pueblos originarios en Catamarca contra el extractivismo, y ha habido represión. El protocolo de seguridad de la ministra Bullrich intenta aplicarse, sobre todo cuando estas movilizaciones no son lo suficientemente masivas. Me parece que yo, más que certezas, tengo muchas preguntas que me gustaría debatir. Es cómo todas estas movilizaciones, estas resistencias que están logrando, vuelvo a decir, unidad, son fragmentarias, pero a su vez logran unidad, sobre todo en estas fechas que
que mencionaba, en estos momentos que mencionaba, cómo esto se va a transformar o se va a encontrar una expresión política, ¿no?, de todas estas resistencias contra, contra el avance, contra la embestida del capital contra los pueblos, y cómo va a encontrar una posición política de oposición y con un proyecto, ¿no?, con un proyecto que no nos conduzca a una nueva frustración y a un nuevo fortalecimiento de la derecha sobre las aspiraciones de mejorar nuestras condiciones de vida como trabajadoras y trabajadoras. Me parece que esa es la gran pregunta: cómo se articula una oposición, por qué parece tan difícil en este momento, pese a la gravedad de la situación, de poder constituir no solamente la unidad en la lucha, sino una unidad que implique un proyecto político alternativo. Y bueno, lo dejaría acá, solo lo planteo como pregunta y ojalá si nos da el tiempo lo podamos debatir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Vamos a pasarle la palabra ahora a María, espera que- a María Celia Cotarello. Ella es profesora de historia y doctora en ciencias sociales, directora de PINSA, egresada de la UBA. Importante en estos días recalcar esos orígenes, ¿no es cierto? Claro, Bueno, orgullosamente. orgullosamente Universidad Pública. Bien, María Celia. Bueno, buenas tardes a todos, los presenciales y los virtuales. Celebro, tal como dijo también Gabriela, este espacio, porque realmente estamos necesitando reflexionar acerca de, bueno, de este momento que estamos atravesando y que también describió Gabriela. Mi exposición tiene algunos puntos en contacto con la de Gabriela. Sí. Y también con la de Marina, esto que escuché, porque bueno, escuché la última parte. Si bien ella me estaba refiriendo a los bachilleratos populares, ¿no? Pero hay algunas cuestiones más generales. Bueno, voy a hacer referencia a algunos rasgos de la protesta actual que se desprenden de la base de datos que tenemos en el PINSA. Y ok. Ok, perdón. Bueno, y que son, por ejemplo, que el tipo de hecho más común, más utilizado es el de las manifestaciones callejeras, y seguido de las huelgas, y en menor medida los cortes de calles o de accesos, ¿no? Esto no es nuevo, esto ha venido pasando a lo largo de estas últimas décadas. Tampoco es nuevo que la mayor cantidad de hechos son protagonizados por trabajadores asalariados, convocados por organizaciones sindicales, y en segundo lugar por las capas pobres del proletariado. Esto también ha sucedido a lo largo de estos últimos 30 años, sin excepción. Ahora, hay algunas cuestiones que pueden pensarse como novedosas en todo caso. Una es la masividad de las manifestaciones que se han dado desde el mismo inicio prácticamente del gobierno. Esto no ha sido así al inicio de otros gobiernos de los últimos años. Yo lo comparé, por ejemplo, con el de Macri, ¿sí? Para que tiene algunas características similares, y ahí se ve claramente que estas movilizaciones masivas no se daban en aquel momento, y sí ahora. Gabriela ya mencionó algunas de ellas, así como también una huelga general que han destacado en todas partes, a poco más de un mes de inicio del gobierno, convocada por la CGT, cosa que tampoco es habitual. Y tenemos en vista otros 3 hechos que también se supone masivos, como son la marcha universitaria del 23, el acto de 1 de mayo, convocado por la CGT y con la adhesión de las otras centrales y otras organizaciones, y la huelga general del 9 de junio,
de mayo, perdón, del 9 de mayo, así es. Esperemos, en principio hasta ahora sí, que son, bueno, el calendario que tenemos por delante. Efectivamente, como dijo también Gabriela, lo que también se observa muy rápidamente, bueno, digo muy rápidamente, es el comienzo del gobierno, ¿no? Es la confluencia de distintas fracciones sociales y capas sociales y sus organizaciones, trabajadores asalariados y capas pobres, pequeña burguesía asalariada, jubilados, estudiantes, mujeres, artistas, inquilinos, y la formación de intersindicales y multisectoriales en muchos lugares del país. Digo, esto también es una cuestión a destacar que no es tan habitual con tanta rapidez. Si bien, digo, esto no es que surge de la nada, ya había experiencias sobradas de esto, pero se están organizando y movilizando en conjunto en mayor medida que en otros momentos. Si bien la mayoría de las protestas son económico-corporativas, como sucede habitualmente, hay un número significativo de hechos contra la política general del gobierno y contra el gobierno. ¿Sí? También esto, voy a dar un porcentaje, en el caso actual, las protestas que apuntan contra el gobierno nacional y política general son el 54%. Mientras que en comienzos del gobierno de Macri eran 19%, o sea, la diferencia es bastante notable. Bueno, otro rasgo interesante es que se da en todo el país. En otros momentos, a lo mejor las protestas estaban más focalizadas en las provincias o en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Bueno, acá está en todo el territorio nacional. Hay movilizaciones hasta en pueblos pequeños. Otra cuestión interesante es que no hay hasta ahora movilizaciones convocadas por el gobierno o por grupos que lo apoyen, ya sea organizaciones o espontáneas a través de las redes o lo que fuera. Esto es interesante porque en el caso del gobierno de Macri sí hubo convocatorias y algunas de ellas fueron masivas a manifestaciones callejeras en apoyo a la política del gobierno. Acá hasta ahora eso no se ha dado, como si también se ha dado en procesos políticos con características que uno podría pensar en principio similares y que admira Milei, como son las de Bolsonaro o Trump, por ejemplo, que tenían una movilización callejera importante. Hasta ahora esto no está pasando, no significa que no pase, pero digo, hasta ahora no pasó. Hubo un conato ahí de convocatoria de una consulta popular de Milei que dijo si no la aprobaban la ley ómnibus, que rápidamente, creo que duró 2 horas esa frase, digamos, y volvieron para atrás. Bueno, nunca avanzaron. Y ninguna convocatoria a movilización. Bueno, ahora, lo que se ve es que, bueno, lo central de todo esto es la resistencia, ¿sí? O sea, se está resistiendo a esta ofensiva de la oligarquía financiera, la resistencia a ser desalojados de los espacios sociales que se ocupan. En la resistencia, la defensa de la educación, la defensa de la ciencia, la defensa del arte, la defensa de la fuente de trabajo, la defensa del Estado, etcétera, etcétera. Ahora, hasta ahora es básicamente eso, resistencia. Y básicamente dentro de los canales institucionales, o sea, nada sale del sistema institucional. Y esto tiene un recorrido, digamos, ¿no? Que es, nosotros analizamos en PIMSA un proceso que se inicia a partir de, nosotros caracterizamos como el motín de Santiago del Estero, en el año 93, en diciembre de 93. Previamente había habido una cantidad de movilizaciones sindicales por pago de salarios adeudados y otras cuestiones, condiciones laborales, etcétera, en distintas provincias, pero ese día en Santiago del Estero queman los edificios del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial de la provincia, además de casas de políticos y de algún sindicalista.
Este hecho claramente sale del sistema institucional y se enfrenta a él. Y es un hecho con esas características. Y ahí se marca el inicio de un ciclo. Se suceden otros hechos en distintas provincias, con algunas características, también algunos elementos de motín, a lo largo de los años 94-95. Y después la lucha va penetrando en el sistema institucional también en un grado mucho mayor, con huelgas generales, con movilizaciones masivas, etc. Vuelve a salir del sistema institucional y se enfrenta a él con los cortes de ruta del año 97, sobre todo, 96 en Cutralcó empieza, sigue también en Cutralcó 97, en Jujuy, en Salta, en otros lugares, y luego vuelve otra vez a los cauces institucionales con la campaña electoral, con huelgas generales, con movilizaciones convocadas por sindicatos. Esto continúa hasta que se produce el punto más alto, que es el 2001, donde ahí también todo desborda el sistema institucional y se enfrenta a él. Y a partir de ahí, ahí hay una crisis de representación política, una crisis general, que se supera y se va reconstituyendo todo este sistema a partir del 2013 en adelante. Y todo ese proceso que se venía dando de rebelión entra mayoritariamente nuevamente en el sistema institucional, y a partir de ahí no hay ningún otro hecho que salga de él. Hay un principio de esto en diciembre de 2017 contra la cuestión de la ley de reforma previsional, que venía creyendo, ¿no? La protesta a lo largo de todo el año 2017. El gobierno también crecía en la represión a esta protesta, con, bueno, tenemos el caso de Maldonado, todos conocemos el despliegue de gendarmería, de prefectura. Y a partir de ese momento hay un cambio de táctica por parte del gobierno y digamos que frena las políticas que se proponía seguir avanzando, y frena también la respuesta a la protesta callejera. Y ahí quedó. También frenó la movilización popular por fuera o en contra del sistema. Entonces, tema institucional, ¿no? Me refiero. Entonces, ahora estamos todos muy prolijos, bueno, respetando el código, el protocolo, etcétera, etcétera. Es la masividad la que impide la aplicación del protocolo, efectivamente, y hasta acá llegamos, digamos. Estamos. Ahora, los hechos que van llevando hacia adelante el proceso son justamente el motín de Santiago del Estero, los cortes de ruta, del 97, el 2001 sobre todo, ¿sí? Esos son los que condensan todo un proceso que se tiene dando anterior a estos hechos, y a la vez cambian las relaciones de fuerza. Bueno, no hay hasta ahora un hecho de ese tipo. Paralelamente a esto, se fue a partir del 2002 ya reconstituyendo en lo que llamamos la fuerza del régimen oligárquica e imperialista. ¿Sí? Se fue reconstituyendo, incluso apelando en buena medida a la movilización callejera, como en torno a determinados temas, por ejemplo, el tema de seguridad, en el año 2002, 2004, después con Bloomberg, etc. La cuestión de la defensa de los valores cristianos, en contra del aborto, en contra de matrimonio igualitario, etc. Reivindicación de las Fuerzas Armadas en la guerra antisubversiva. Después la cuestión de la libertad de empresa, ¿sí? Contra los impuestos, contra las retenciones móviles en el 2008, por ejemplo. La libertad de expresión, el republicanismo, el respeto de las instituciones, etc. Otras cuestiones que también aparecieron en los cacerolazos de 2012 en adelante. Y bueno, y avanzando a la vez electoralmente, haciendo primero pie en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de la PRO, y bueno, hasta llegar ahora
a este gobierno. Entonces, tenemos este movimiento, o sea que, por un lado, un movimiento popular que se institucionalizó, y ahí decía los puntos de contacto también con lo que vos mencionabas, en los bachilleratos, ¿no? Cómo se fueron reconocidos, etcétera. Y que además es como que está, digamos, expresando algo que está agotado. O sea, es una, porque aquí voy a hacer una muy breve referencia a esto, porque la verdad que yo no lo sé. Creo que justamente es algo que no se discute. Porque, cuando mencionaste, ¿cuál es el proyecto alternativo? Porque, a ver, la oligarquía financiera lo tiene claro. O sea, ¿para qué sirve este territorio? Para explotación agroindustrial, para del litio, la energía, el petróleo, la industria de conocimiento. Punto. Ese país es para 10 millones, qué sé yo. O sea, estamos sobrando más de 30. Entonces, ¿cuál es la alternativa productiva? Porque eso es fundamental a ese proyecto. Entonces, hasta ahora lo que aparece es, por un lado, la cuestión de lo que es el capitalismo serio, que tiene mucho que ver con la fase industrial anterior del capitalismo, las pymes, mercado interno, etcétera. Y eso es lo que ha llegado al límite cada una y otra vez. Y bueno, ha pasado con ahora en el último, el gobierno anterior. Pero ya había pasado en el 2015 también. Esto es, otro fue como una continuación de esto. Y por otro lado, hay un crecimiento de la población sobrante para el capital, de la población relativa, que lo que se plantea es la economía popular, que es una economía de subsistencia. Ahora, ninguna de estas dos cuestiones plantean un salto productivo, un desarrollo de fuerzas productivas que permitan justamente la inclusión de los 45 millones, vamos a hacer algunos, ¿no? 5 millones, vamos a hacer. Bien, quiero decir, los populares de la sociedad, ¿no? La población sobrante para la clase obrera. Bueno, es una cuestión que no está ni en nada, ni en agenda. O sea, y esto es fundamental, porque es luchar para qué. Porque está bien, estamos resistiendo que no nos pase por encima. Ahora, eso no es suficiente. Hay un punto en el que, bueno, queremos avanzar, tenemos que saber para qué, hacia dónde, que tenga sentido. Y eso es lo que está faltando. Y no podemos salir de esto desde hace ya bastante tiempo. Empezaron a aparecer algunas cuestiones en el 2001, pero, bueno, muy embrionarias. Bueno, queda pendiente retomar esas tareas del 2001 y darle una vuelta de tuerca. Pero bueno, obviamente que no tenga la respuesta, ¿no? Bueno, básicamente quería plantear eso. Todos esperábamos aquí, de aquí irnos con alguna respuesta, pero bueno. Bueno, ya han intervenido las panelistas bien abundantemente. Yo creo que ha habido un paneo muy rico que ha tocado todo lo histórico rápidamente, pero bueno, lo histórico y lo presente. Y yo diría que también el futuro, ¿no? Porque nosotros lo que estamos viendo ahora con esta gravedad que se puso es qué futuro nos espera. ¿Qué futuro les espera sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones? Y lo que creo que ha quedado claro, porque ha sido expuesto abundantemente, es el tema de la falta de alternativa. Que yo uniría, ¿no? Que Gabriela puso el acento en la falta de alternativa política, de una expresión política que resuma algo. Y María Celia puso el centro en qué proyecto productivo. Yo creo que ambas cosas están unidas, insolublemente. Cualquier proyecto político que se ponga alternativo, que se llame alternativo, tiene que tener también un planteo productivo que sea alternativo, no la vuelta al industrialismo, bueno, todo lo que María Celia ha desarrollado recién, en el sentido que ya está trazado. Y también las propias experiencias del 2001, que también se han referido,
también fueron experiencias defensivas. Por eso creo que no avanzaron tanto, ¿no? Me refiero a las fábricas recuperadas, a la cosa asamblearia, a los propios fondos de ruta, digamos, originarios, ¿no? Porque después fue derivado. Pero esto tuvo un carácter defensivo. Es que me acuerdo que cuando se analizaban, por ejemplo, las fábricas recuperadas, a la toma de fábricas y la recuperación, se hacía la diferencia de lo que había sido las décadas anteriores, donde había sido una ofensiva, es decir, se habían tomado para accionar. Ya en el 2001 era para resistir, para poder seguir viviendo, digamos, ¿cierto? Resistir. Entonces, bueno, todo esto está planteado. Y creo que todo se dirige a esto último que decíamos, ¿no? ¿Qué alternativa? ¿Qué hacer? Porque últimamente, incluso algunos periodistas de la derecha, directamente están hablando, bueno, si no sale la gente a la calle, no, si no hay ciudadanos que se opongan, entonces sí, el gobierno va a seguir adelante. Con salidas de derecha lo plantean. Lo plantea la gente en la calle también. Es lo que en general planteamos, tenemos todos la resistencia, pero ¿para qué? Y eso es lo que no aparece. Y creo que, como se ha dicho acá, esto es muy peligroso porque mientras no aparezca, las políticas que se están llevando a cabo van a avanzar. Van a avanzar porque no aparece ante el pueblo una opción. Que no le guste esta, no aparece, que todavía le gusta bastante, desgraciadamente, pero no parece una opción. Entonces, bueno, está abierto el debate, no creo que lo solucionemos en la tarde de hoy, ojalá fuera así, pero creo que con debates como este que estamos propiciando, tanto en lo presencial, que sabemos que es una hora difícil para la presencia, pero desde lo virtual esperamos algunas intervenciones que nos ayuden por lo menos que nos ayuden a todos y a todas a razonar, a reflexionar y a seguir adelante haciendo este tipo de encuentros. Así que adelante, no sé cómo tienen registrado ustedes. No hay preguntas en las redes. Bueno, los que están acá presentes, por supuesto, ¿no? Bueno, mientras se buscan, si alguien quiere intervenir, abierto. Espera, ¿no querés registrar? Por favor. Gracias.
Gracias. Gabriela. A ver, me parece que con respecto al 2001 no se puede plantear que sea una situación similar, sino que ya hay todo un camino recorrido, sobre todo donde también las movilizaciones se han institucionalizado, como se habló acá, pero me parece también que hay que poner esto en un contexto no solo nacional, sino regional e incluso mundial. Si recordamos, el 2019 fue un año de muchas movilizaciones populares en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Francia con los chalecos amarillos, en Argelia. En todo el mundo fue un año muy convulsivo en el sentido de que hubo grandes movilizaciones, insurrecciones populares que después no lograron dar en ningún lado, ni en Francia, ni en Ecuador, ese salto hacia un nuevo proyecto político y por lo tanto también, como se señaló acá, con otro proyecto productivo, ¿no? Con otro proyecto eh, de sociedad. Incluso Colombia, que podría pensar que, bueno, se logró la llegada después de décadas de gobiernos de ultraderecha, de un gobierno progresista, pero con sus limitaciones también y con las limitaciones que hemos vivido en las experiencias de otros países, pero Chile, Ecuador, Colombia, propio Bolivia, ¿no? Contra el golpe militar y demás, fueron grandes insurrecciones populares. Me parece que hay algo ahí que, bueno, que tenemos que seguir analizando porque esas grandes movilizaciones no dan lugar a los cambios que estarían acordes con la profundidad y la extensión de esas propias movilizaciones, ¿no? Incluso en Argentina, en paralelo 2017, que se da esta insurrección contra el intento de llevar adelante la reforma o la contrarreforma previsional, después eso se institucionaliza porque en el 2019 no continúa, sino que se ponen las esperanzas en un proyecto electoral, ¿no? Entonces, bueno, me parece, vuelvo a decir, no tengo, tengo más preguntas que certezas, pero lo que veo es eso, que las grandes movilizaciones que podrían dar lugar a la emergencia de algo alternativo, terminan de alguna manera después siendo subordinadas en un proyecto capitalista, o neoliberal o reformista, pero siguen subordinadas en esa lógica, ¿no? Me parece que de alguna manera eh, eh, lo que decía este escritor británico Mark Fisher, que decía, hay un realismo capitalista que parece que no, nada se puede hacer fuera del capitalismo, ¿no? Que todas las luchas convergen en caminos que son capitalistas, y por eso también aparece después la derecha, que obviamente va a profundizar ese camino, pero como lo disruptivo, como que va a ser algo distinto, ¿no? Milei diciendo, bueno, la culpa de que todo está mal no es del capitalismo, sino de la clase política que es corrupta, que es sí. Y entonces parece que entonces esa es la solución, ¿no? Que si hay una clase de política más honesta y no sé qué, parece que las cosas, o el Estado gasta menos, vamos a vivir mejor, pero la culpa no es del capitalismo, se ha corrido el este, ¿no? Me parece que ahí hay una imposición cultural hegemónica que tiene una profundidad que todavía no hemos captado plenamente, ¿no? Pero bueno, lo dejaría ahí. No es una situación como de los años previos al 2001. Es un movimiento totalmente distinto, pero a ver, de todas maneras, yo creo que hay toda una experiencia transcurrida a partir bueno, de los 90 y después, sobre todo también de otro tipo, a partir del 2001, que de alguna manera es como que se llegó al punto más alto posible dentro del sistema institucional, y eso es lo que me parece que se va percibiendo como que ya se agotó, digamos, de alguna manera, que llegó a ese límite. Como que el gobierno de Alberto Fernández es un símbolo perfecto de todo eso, de la impotencia total de desarrollar cualquier política en cualquier sentido, porque están todas las trabas del Parlamento, del Poder Judicial, de lo que quieras, impidiendo eso.
y que si no se rompe, no hay manera de avanzar ni un milímetro, ni al revés, de retroceder kilómetros. Entonces, eso me parece que está también presente en lo que es el voto a Milei, de alguna manera, algunos dicen esto, ¿no? Puede ser. Eso ya está la sensación de que se llegó a lo más que se podía llegar con los gobiernos kirchneristas. Y ahora me parece que la nada, digamos, no se sabe hacia dónde avanzar. Pero es distinto, me parece, de todo lo que fue el proceso de los 90, en un sentido, porque justamente no se había tenido esa experiencia. La quiero decir con las características, digo kirchnerista para simplificar, pero bueno, habría que meterse un poquito más en eso. Entonces, me parece que justamente toda esa experiencia que se fue dando abre, digamos, un periodo distinto. Que no significa, o sea, a ver, no sé si es mejor o peor, realmente no lo sé, pero es otro proceso, es otro proceso. Lo que sí sé que es necesario que si esto va hacia adelante, si se desarrolla ese proceso, tiene que dar como dije antes, una vuelta de tuerca en relación con el 2001. Yo creo que el 2001 sigue siendo el punto de referencia para el campo popular, pero que tiene que ser, como dijo Nicolás, también superado. Hay una cuestión, hay varios elementos que aparecieron allí. Aparecieron, a ver, por ejemplo, muy claros como blancos de los ataques, las distintas expresiones del imperialismo, en particular estadounidense. McDonald's, por decirlo así, los bancos, ¿no? También eran un blanco central. Las empresas privatizadas, transnacionales, o sea, aparecieron a esbozarse enemigos, entre comillas, que antes no eran claros, o sea, estaban en el centro, digamos, de la protesta popular. Empezó a cuestionarse la cuestión de la democracia representativa, la democracia formal, etcétera. Me acuerdo de las asambleas y en un montón de instancias más, cómo se empezaban a plantear las cuestiones de, bueno, a ver, la democracia directa, la democracia asamblearia, la democracia popular, bueno, o sea, empezó a hablarse y a discutirse y a ponerse en cuestión la cuestión de la democracia tal cual, bueno, la digamos, producto bueno, de la hegemonía de la oligarquía financiera, digamos, básicamente, que está en la democracia, que se le corresponde hasta ahí, porque yo creo que ya hasta la misma oligarquía financiera está necesitando otro tipo de régimen político, pero bueno. No. Entonces, hay algunas cuestiones que aparecieron en el 2001 que luego desaparecieron de la luz por este proceso de reconstitución de todo el sistema institucional, pero que están pendientes y que ante una crisis yo no descarto que no vuelvan a aparecer. El problema es que ahora hay que darle una respuesta diferente. Pues ni ahí no sé. Pero no es el mismo proceso, porque realmente es otro el proceso anterior, es otro el proceso abierto a partir del 2001, y todo eso fue modificando la cantidad de cuestiones de estos campos que lo vuelven diferente, y ya no sé si mejor o peor, y es que acá viene pues una gran fragmentación, pasan por encima, bueno, la barbarie, o se pega algún salto, no sé, puede ser hacia el vacío. Y yo creo que la cuestión que digo, esto es lo que pasa acá y tiene las características de Argentina, ¿no? Nuestra historia de, bueno, de todo, ¿no? Pero es una cuestión a nivel mundial. Estamos en un ciclo con estas características, o sea, bueno, tenemos los 60, porque bueno, más que los 60, los 50, 60, a nivel mundial, tenemos los 70, tenemos los 70 en adelante, tenemos del 2000 y pico, que después del 2001 en América Latina, por ejemplo, claramente, bueno, y ahora se está dando este ciclo, que tiene, me parecen, en algunos gobiernos, que si bien son
que serían comunistas, no sé qué, son lo más parecido al gobierno de Alberto Fernández, con un poquito más en otros países donde antecedieron procesos más interesantes, con Evo Morales, con Correa, bueno, Octavio. Entonces, formamos parte de los procesos generales con las características propias de Argentina y bueno, no sé, no sé, claro, me termina siempre con el mismo obstáculo, pero bueno, sí, qué sé yo, es lo que uno ve hasta ahora, pero Bueno, Marina, ahora. Apuesto a también en lo acumulado, ¿no? Entonces, están pensando en términos de proceso, ¿no? De las institucionalizaciones, pensándolo en el caso de los bachilleratos populares, ¿no? Los procesos de institucionalización que han generado algunas latencias, ¿no? Por un lado, la conquista, en alguna etapa, mayor expansión de la experiencia ante la conquista, ante la oportunidad política, y en otros momentos, cuando responden con programas, como por ejemplo los fines, esos momentos de latencia, si bien las organizaciones sociales, territoriales, sindicatos territorializados, sindicatos docentes, toman nuevamente la experiencia y la impulsan. Se disputan en una también situación de oportunidad política, en alguna provincia donde era posible el reconocimiento. Entonces, creo que hay procesos, en estos procesos del 2001 hasta ahora, situaciones de institucionalización, situaciones de reflujo, situaciones de latencia, situaciones de, yo creo que allí hay procesos de acumulación, hay que ver por dónde aparece lo diferente. Yo creo que las experiencias que me he dedicado, que son los bachilleratos populares, tiene que estar allí, ¿no? De la investigación, a la vez que están por investigación, dan cuenta también, ¿sí? De esta mirada de proceso, ¿no? Desde el 2001 no es solo el 2001, sino que son todos los 90, la resistencia y hasta la década de los 80. Y el 2001 también, pensado en términos de sustantivo, ¿no? En términos de sustantivo, ¿no? Como aparece, ¿no? También, de algún modo, son ese momento de expresión de esa insurrección más espontánea, donde está todo desacumulado, de donde se viene y lo nuevo que está apareciendo, ¿no? Que tampoco es tan nuevo, porque los proyectos de educación popular ya estaban en los territorios, estaban en los barrios, está en la historia de las y los trabajadores del siglo XIX, con sus escuelas anarquistas, socialistas. Se expresa de esta forma, ir reeditando la educación popular freudiana en nuevos escenarios de resistencia al neoliberalismo que vienen también, están presentes en toda América Latina y en el mundo. Se van desde en contra del latifundio, ¿no? Armando las escuelas, hasta las escuelas que ya existían, impulsadas por también los pueblos indígenas, resistiendo también a los embates del neoliberalismo en la década de los 80. Perdón, un segundo. Lo que nos indican, el acuerdo era que terminábamos a 11:30, como empezamos un poco más tarde, se tiró un poco, pero lo que pasa es que necesitan el servicio de transmisión para otra actividad de ahora. Lo que podríamos, si les parece, es dar por terminada la transmisión y nos quedamos un momento más, si puede estar, ¿eh? No, no digan adentro. Bueno, pero si quieren ir ya terminando la transmisión, termina de hablar Marín, terminamos la transmisión y Marina termina su idea. Hay algunos números. Tierra del Fuego, el porcentaje es muy importante. Es la oferta educativa para la educación de jóvenes y adultas, de personas adultas en la provincia. Está en primer lugar a Lucens y a los. La provincia de Los Fines tiene muy poco, no están valorados, es interesante. A diferencia quizás de la provincia de Buenos Aires. Tenés
400 pymes, provincia de Buenos Aires, 406, 7.000 pymes, aulas pymes, ¿no? Y, digo, esos son los números, ¿no? Pero tenés bachilleratos populares en los territorios donde también han impactado, no solamente por allí en estos egresos o en estas posibilidades de favorecer a la organización en los territorios, en esa complejidad, no solamente entre acreditación, ¿no? Y poder terminar los estudios secundarios, a la vez que generar otro modelo escolar, con otras relaciones, otras prácticas educativas que también hacen a otro modo de ser y estar en este mundo, interpelando las jerarquías, ¿no? Y otros saberes. También hay un proceso de acumulación en la producción de libros de texto, la educación de adultos, elaborados por docentes, han hecho libros de texto, porque los editoriales no hacían, porque no eran redituables. Y eso también es, digo, son procesos de valorización de un proceso, ¿no? Educados, relatos populares, seguidos, educar en un momento para la gratuidad y que sirvieron para el momento de la pandemia. En el caso de Misiones también, tiene ese impacto. Carlos, procesos formativos docentes para la educación de jóvenes y adultos y también para la matrícula de la educación de jóvenes. También con pocos fines. El tema es dónde están los fines que se han transformado. Sí, muchas organizaciones sociales del campo de lo popular los han tomado y por un lado generan espacios de formación, centros culturales, actividades educativas varias y para llevar adelante. También han sido un impacto en los diseños curriculares de Provincia de Buenos Aires en la última reforma. Hablan de los bachilleratos populares, toman allí para el diseño curricular varias de las propuestas curriculares de los bachilleratos populares. O sea, hay un impacto en la formación docente, no medido, pero sí aparecen en estos aspectos, si querés, o en estas producciones que han sido incorporadas. Medido, como te digo, te puedo decir Provincia de Buenos Aires, ciudad es el 25% de la oferta del país. En educación de jóvenes. Es interesante para verlo también desde otros lugares, ¿no? Pues está lo otro, que todavía mucho tiempo. Acreditación. Solo un temita más. En una de las investigaciones que leí hace poco tiempo, le llaman a la educación de jóvenes y adultos terminalidad extendida, ¿no? De los pibes que van a la media, que terminan recibiéndose en la educación de jóvenes y adultos. Dicen que se ha duplicado en este punto la matrícula a nivel nacional, el 128% se está recibiendo en la educación de jóvenes y adultos. En ese tramo también están allí los bachilleratos populares, ¿no? Para pensar también la media, ¿no? Que pasa en escuelas públicas. Pero ahí, ¿no? Es un campo que se ha nutrido, es un campo de discusión, es un campo de tensión, la educación de jóvenes y adultos en Turimá dentro del sistema educativo. Creo que ahí me faltó la experiencia. No con datos, solteros todavía. Disculpa, Marina, Para pensar. pero tomamos un compromiso Sí, con no. el horario y queremos cumplir para que nos inviten otra vez a estar por acá. Así que, bueno, muchas gracias, damos por terminado esta iniciativa y ojalá haya muchísimas más hasta que inauguramos con, ¿no? Por lo menos estos 3 centros, sigamos adelante y con otros centros también, por supuesto.